Ay, mis amores, agárrense de lo que puedan porque lo que les voy a contar hoy es de esas historias que uno no se imagina que van a terminar así, pero que cuando las piensas bien, te das cuenta de que era absolutamente inevitable. Hoy vamos a hablar de algo que está generando un revuelo tremendo en las redes sociales, en los portales de espectáculos, en los programas de chismes y que tiene a medio México diciéndose, ¿lo ven? ¿Lo ven? Yo se los dije. Y es que cuando la realidad te da una bofetada así de cachetada con guante blanco, no hay manera de ignorarla. No hay maquillaje que la tape, no hay comunicado de prensa que la suavice. La realidad es la realidad, y la realidad dice esto. Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar están tratando de probar suerte en Colombia porque en México, su propio país, en su propia tierra, ya no logran llenar recintos. Y no es que se lo diga yo, que soy su peor pesadilla con micrófono. No. Se lo está diciendo la taquilla. Se lo están diciendo las butacas vacías. Se lo están diciendo los promotores que ya no quieren arriesgar su dinero con una familia que está en caída libre de popularidad. Pero antes de que yo les cuente todo, necesito que me hagan ese favorcito que siempre les pido. Porque si están aquí, es porque saben que en este canal no nos andamos con rodeos. Si todavía no le han dado like a este video, háganlo ahorita mismo. Y si todavía no están suscritos al canal, ese botoncito rojo los está esperando, porque aquí vamos a hablar de todo lo que los demás no se atreven a decir. Y compartan este video con sus amigas, con sus comadres, con ese grupo de WhatsApp donde todo el mundo habla de chismes aunque digan que no, porque esta historia lo merece. Y se los juro que cuando lleguemos al final de todo lo que les tengo preparado hoy, van a entender por qué esto es mucho más que una simple noticia de espectáculos. Esto es la historia de una caída, de una familia que creyó que el apellido era suficiente, que el escándalo era buena publicidad, que la polémica era sinónimo de éxito, y la realidad les está cobrando la factura. Así que no se muevan, no cierren esta ventana, no vayan a hacer otra cosa, porque esto apenas empieza y les prometo que lo que viene después de esta introducción está mucho, pero mucho más fuerte. Ya verán. Vamos a empezar desde el principio. Porque para entender el chisme de hoy hay que conocer el contexto completo. Y el contexto, mis amores, es una historia larguísima que tiene raíces profundas. Hablemos de quiénes son los Aguilar. No el cuento de hadas que ellos quieren vender, sino la versión real. La versión que te cuenta la industria musical cuando nadie los está grabando. Pepe Aguilar es, innegablemente, un hombre que tiene talento. Eso no se le puede quitar. Es hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Dos leyendas absolutas de la música regional mexicana, dos figuras que labraron su propio camino con trabajo, con sacrificio, con décadas de entrega al público. Pepe creció en ese mundo, respiró esa tradición y tuvo la inteligencia de modernizarla, de mezclar el regional mexicano con pop, con banda, con mariachi sofisticado, y en los años 90 y 2000 logró un éxito genuino, real, sostenido. Por mujeres como tú, necesito olvidarla. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Canciones que la gente canta todavía. No hay manera de negar que en su época de oro, Pepe Aguilar fue una figura importante. Llenó plazas, vendió discos, ganó premios, hizo giras. Pero eso fue hace tiempo. Y aquí viene la primera pregunta incómoda de la tarde. ¿Cuándo fue la última vez que Pepe Aguilar tuvo un éxito musical real, orgánico, genuino, que no dependiera de su hija o de alguna polémica? Tómense un segundo y piénsenlo. Es difícil recordar, ¿verdad? Porque en los últimos años, Pepe Aguilar ha vivido más de su apellido, de su historia, de su legado, que de música nueva que le esté llegando al público. Y eso no sería necesariamente un problema, si no fuera porque al mismo tiempo ha desarrollado una actitud de figura intocable, de patriarca musical que no puede ser cuestionado, de representante de una tradición que otros no merecen ni tocar. Y ahí es donde empezamos a ver las grietas, porque esa actitud de intocable, esa narrativa de somos la realeza de la música mexicana, no se sostiene sola cuando la taquilla empieza a contar una historia diferente. Y la taquilla, mis amores, no miente. La taquilla no tiene sentimientos, no tiene lealtades, no tiene comunicado de prensa. La taquilla dice cuánta gente pagó dinero para verte. Y cuando esos números empiezan a bajar, hay que hacer algo. Porque el espectáculo sigue, pero los asientos vacíos no perdonan. Ahora hablemos de Ángela, que es donde la historia se complica de verdad. Porque Ángela Aguilar es un caso fascinante y aterrador al mismo tiempo. Fascinante porque es una jovencita que desde niña mostró una voz, una presencia,
una capacidad para el escenario que no cualquiera tiene. Hay videos de ella de pequeña cantando junto a su padre y es innegable. Hay algo ahí, hay un talento real. Pero lo fascinante tiene su contraparte aterradora. Y la parte aterradora es lo que pasó con ese talento cuando lo pusieron en manos de una maquinaria de imagen que decidió venderla no como artista, sino como princesa, como heredera, como figura casi intocable que no necesita ganarse nada porque ya nació con todo. Y el público mexicano, que tiene muy buen olfato para estas cosas, que no se deja engañar fácilmente cuando algo huele a construido, a artificial, a arrogante, empezó a sentir eso desde hace un buen tiempo. Empezó a sentir que había algo en la actitud de Ángela, en sus declaraciones, en la manera en que se presentaba ante el mundo, que no cuadraba con el talento que supuestamente tenía. Empezó a sentir que había una desconexión entre lo que ella decía ser y lo que la realidad mostraba. Y luego llegaron los escándalos, que si Nodal y Belinda, que si Ángela en el medio, que si la carta, que si los tatuajes borrados, que si la boda apresurada, que si el embarazo, que si las declaraciones sobre el amor verdadero mientras otra mujer lloraba con su bebé en brazos. Ay, mis amores, no voy a entrar en todos esos detalles hoy porque ese es capítulo para otro video. Pero lo que sí les digo es que toda esa tormenta de escándalos hizo algo muy específico con la imagen de Ángela Aguilar. La partió en dos. Hay quienes la defienden a capa y espada y hay quienes no la pueden ver ni en pintura. Y cuando tu público está así de dividido, cuando la mitad te odia, cuando compras un boleto para tu concierto se convierte para muchos en un acto de tomar partido en una guerra que ellos no empezaron. Eso se nota en la taquilla. Pero aquí viene lo que todavía no les he contado, y que es el corazón de esta historia. Espérense, porque esto se pone mucho más interesante. Verán, en el mundo del entretenimiento hay algo que se llama el ciclo de vida de un artista, y ese ciclo tiene fases muy claras. Primero está el ascenso, cuando el público te descubre y se enamora de ti. Luego está la cúspide, cuando llegas al máximo de tu popularidad y puedes llenar los recintos más grandes. Luego viene la meseta, cuando te mantienes, cuando tu base de fans te sigue siendo fiel aunque ya no crezcas. Y luego, si no haces algo para renovarte, viene la declinación. La declinación no significa que eres un fracaso. Significa que tu tiempo de relevancia masiva está pasando y tienes que reinventarte o acomodarte a un público más nicho que todavía te quiere, pero que ya no es el mainstream. Pepe Aguilar lleva años en esa fase de declinación y durante mucho tiempo lo supo manejar bien. Se aferró al legado familiar, se presentó como guardián de la tradición, llevó a sus hijos al escenario para inyectarles sangre nueva a la marca. Y funcionó un tiempo. Leonora Aguilar tiene un don que la gente acepta sin tanto drama. Leonardo Aguilar es carismático y tiene buena recepción. Pero fue Ángela la que se convirtió en la apuesta mayor, la que iba a ser el puente entre la tradición familiar y el mercado contemporáneo, la que iba a llevar el apellido Aguilar a una nueva era. El problema es que esa apuesta salió más o menos bien en términos de visibilidad, pero muy mal en términos de afinidad. Ángela es conocida, sí, pero conocida no siempre significa querida. Y querida es lo que necesitas para que la gente pague un boleto caro un martes en la noche después de trabajar todo el día. Ahora quédense conmigo, porque lo que les voy a contar ahorita tiene que ver directamente con lo que está pasando hoy. No se vayan todavía. Resulta, mis amores, que las señales de que algo no estaba bien en México vinieron con bastante anticipación, pero la familia Aguilar o no las vio, o decidió ignorarlas, o creyó que el poder del apellido era suficiente para superarlas. Y aquí me voy a referir a algo muy específico, las últimas giras y presentaciones que han tenido en territorio mexicano. Dentro del medio, y cuando digo dentro del medio hablo de promotores, de managers, de gente que trabaja en la producción de eventos, hay comentarios que llevan tiempo circulando. Comentarios sobre aforos que no se completan. Comentarios sobre descuentos de último minuto en plataformas de reventa de boletos. Comentarios sobre recintos que se cambian a espacios más pequeños cuando las ventas no despegan. Y en el mundo del espectáculo, cambiar a un recinto más pequeño es uno de los secretos a voces más evidentes de que algo no está funcionando. Porque oficialmente siempre te dicen que fue por logística o para mayor comodidad del público. Pero todos en la industria saben lo que significa. Y esto no es un ataque personal, no es que yo les esté inventando nada. Esto es lo que pasa cuando un artista, por las razones que sean, pierde conexión con su audiencia. Puede pasar por un escándalo,
puede pasar por años de ausencia, puede pasar porque el mercado cambió, puede pasar porque salió un artista nuevo que le robó la atención. En el caso de los Aguilar hay un poco de todo eso, pero hay algo más, algo que no siempre se dice abiertamente pero que la gente siente. Hay un hartazgo de la narrativa de grandeza constante que esta familia proyecta. Un hartazgo de sentir que cuando te peleas con los Aguilar te están haciendo un favor. Un hartazgo de ver cómo tratan a la prensa, cómo tratan a quienes los critican, cómo responden a las preguntas incómodas con esa mezcla de desdén y victimismo que ya se hizo su marca registrada. La gente tiene memoria, y en México, cuando una figura pública se pone demasiado soberbia, el público se cobra esa soberbia de maneras muy concretas. No compra el boleto. Y ahí es donde llegamos al punto central de este video. El que todos estaban esperando. El que les prometí desde el principio. Colombia. Mis amores, la noticia de que Pepe Aguilar y Ángela Aguilar están expandiendo sus planes de gira hacia Colombia, con fechas específicas en ciudades como Bogotá y Medellín, en principio podría sonar a estrategia de crecimiento, a expansión internacional, a artistas que tienen tanto mercado en México que buscan conquistas nuevas. Eso es lo que diría el comunicado oficial, eso es lo que diría el manager, eso es lo que diría la cuenta de Instagram con el anuncio bien cuidado y las fotos de producción impecables. Pero el contexto, mis amores, el contexto lo cambia todo. Porque cuando esta noticia se pone al lado de todo lo que está pasando en México, cuando se ve a la luz de las dificultades que han tenido para llenar recintos en su propio país, cuando se analiza junto con el momento particular que atraviesa la imagen de Ángela Aguilar, la narrativa de expansión triunfal se convierte en otra cosa completamente diferente. Se convierte en búsqueda de oxígeno. Se convierte en ir a mercados donde la gente todavía no tiene tanto contexto sobre los escándalos, donde el apellido todavía brilla sin las manchas que tiene en México, donde puedes reinventarte como la familia imperial de la música mexicana sin que nadie levante la mano para señalar que la corona se está cayendo. Y esto, mis amores, no es una estrategia nueva, es una estrategia muy vieja y muy usada en el mundo del entretenimiento. Cuando un artista tiene problemas en su mercado de origen, cuando la imagen está desgastada, cuando los números no dan, la primera opción es exportarte a un lugar donde la gente todavía no te conoce lo suficiente para estar cansada de ti. Y funciona, a veces. Hay artistas que han encontrado en otros países la segunda vida que su propio país ya no les quería dar. Pero hay un detalle muy importante que distingue a los que logran ese salto de los que no. Y ese detalle es que para llegar a un nuevo mercado con fuerza, necesitas algo más que el apellido. Necesitas música nueva, necesitas conexión genuina, necesitas una propuesta que sea relevante para ese nuevo público, que no te debe nada y que tiene 1000 opciones de a dónde ir el fin de semana. Y aquí es donde la pregunta se pone interesante. ¿Qué tienen Pepe y Ángela Aguilar para ofrecerle al público colombiano que el público colombiano no pueda encontrar en otra parte? Espérense, porque esto se va a poner más denso todavía. Y lo que les voy a contar a continuación tiene que ver con cómo han respondido las redes y qué es lo que la gente está diciendo realmente sobre este movimiento. Porque las redes, mis amores, son el termómetro más honesto que existe, y el termómetro hoy marca fiebre. Cuando la noticia de las fechas en Colombia empezó a circular, las reacciones en redes sociales mexicanas fueron de un sarcasmo feroz que ya se convirtió en marca de agua de nuestra época. Los comentarios no tardaron nada. Primero, que los colombianos aguanten lo que ya no aguantamos nosotros. Exportando el problema. ¿Ya les avisaron a los colombianos sobre Nodal? En México se hartaron, y en Colombia van a descubrir por qué. Se van porque acá ya los conocemos demasiado bien. Y eso, mis amores, eso duele. No porque sea cruel, no porque sea injusto necesariamente, sino porque cuando el público de tu país responde así a la noticia de que vas a actuar en otro lugar, eso dice todo lo que necesitas saber sobre el estado de tu relación con ese público. Nadie dice eso sobre artistas que ama. Nadie dice eso sobre figuras que respeta. Ese tipo de sarcasmo colectivo es la manifestación de un rompimiento, de una ruptura que ya sucedió entre la familia Aguilar y una parte muy significativa del público mexicano. Ahora bien, seamos justos también, porque en este canal no somos parciales aunque seamos dramáticos. Hay quienes defienden a los Aguilar. Hay quienes dicen que son víctimas de una campaña de odio injusta, que el público mexicano es muy duro con sus artistas,
que el escándalo de Nodal no tiene nada que ver con la calidad artística de Ángela, que Pepe Aguilar es un ícono que merece más respeto. Esas voces existen, y son legítimas, pero incluso entre esas voces hay que preguntarse algo. ¿Cuándo fue la última vez que Ángela Aguilar lanzó algo que la gente esperara con genuina emoción y no con morbo? ¿Cuándo fue la última vez que Pepe Aguilar dio una entrevista en la que no terminara hablando de sus detractores, de quienes lo critican, de quienes no entienden su grandeza? Porque esa también es una señal. Cuando un artista está en su mejor momento, no habla de sus críticos. Cuando un artista está en su mejor momento, no necesita convencerte de que es grande porque la música lo dice sola. Cuando un artista empieza a dedicarle demasiado tiempo y energía a defenderse, a atacar a quienes lo cuestionan, a construir narrativas de victimismo o de persecución, generalmente es porque la obra ya no habla tan fuerte como antes. Y aquí tengo que contarles algo que circuló hace poco en el ambiente musical mexicano. Algo que varios dentro de la industria mencionaron, pero que nadie quiso decir en voz alta con su nombre, porque, seamos honestos, meterse con los Aguilar tiene consecuencias en ciertos círculos. Porque Pepe Aguilar tiene contactos, tiene influencias, y la gente que vive de la industria no quiere problemas con él. Pero en privado, la conversación existe, y lo que se dice es esto. Los promotores mexicanos ya no están tan dispuestos a apostar su dinero en producciones grandes de los Aguilar sin garantías muy sólidas, porque los números de los últimos ciclos no fueron los que se esperaban. Eso, en términos de la industria, significa mucho. Significa que cuando vas a negociar una gira, cuando te sientas a hablar de fechas y recintos y garantías con los promotores, esas conversaciones ya no fluyen de la misma manera que antes. Ya no eres el artista que viene con demanda garantizada. Ahora eres el artista que tiene que demostrar que todavía puede llenar. Y esa posición, mis amores, esa posición es un mundo completamente diferente al de ser la realeza intocable de la música mexicana. Y lo más irónico de todo, lo que le da a esta historia ese toque de telenovela que tanto nos gusta, es que mientras todo esto pasa, mientras las señales se acumulan y el mercado manda sus mensajes, la actitud pública de la familia Aguilar ha sido de grandeza total, de estar en la cima, de tener la moraleja correcta en cada situación. Pepe Aguilar da entrevistas como si fuera el guardián de la cultura mexicana. Ángela Aguilar publica fotos con una estética impecable y un caption que sugiere que vive en un nivel diferente al del común de los mortales. Y esa desconexión entre la narrativa que proyectan y la realidad que muestra la taquilla es, en mi opinión, el gran drama de esta historia. Porque no es solo que las ventas hayan bajado, es que han bajado mientras ellos siguen presentándose como si estuvieran en su mejor momento. Y esa disonancia la percibe el público, la percibe la industria y la percibe cualquiera que ponga atención. Ahora bien, antes de continuar, necesito que le den like a este video si hasta ahorita les está gustando la historia, porque hay mucho más que contar y quiero que el algoritmo les siga mostrando este contenido. Suscríbanse si todavía no lo están y denle una campanita para que no se pierdan los siguientes videos, porque hoy es solo el comienzo. Y ahora vamos con algo que todavía no les he contado, algo que tiene que ver con el timing de este movimiento a Colombia y con lo que hay detrás de él que no es tan simple como parece. Porque hay decisiones que parecen estrategia pero que en realidad son reacción. Y hay una diferencia enorme entre un artista que elige expandirse a nuevos mercados desde una posición de fortaleza y un artista que busca nuevos mercados porque los mercados anteriores ya no le dan lo que necesita. Hablemos del mercado colombiano para entender por qué tiene sentido como destino. Colombia tiene una industria musical activa, una cultura de conciertos sólida y un público que consume música latinoamericana con mucho entusiasmo. Bogotá y Medellín son ciudades con infraestructura para eventos grandes, con promotores experimentados y con un público que, efectivamente, en muchos casos, no tiene el mismo nivel de exposición a los dramas internos de la farándula mexicana. Alguien que vive en Bogotá y que conoce a Pepe Aguilar como el gran señor de la música regional mexicana, como el hijo de Antonio Aguilar, como el papá de la chica famosa, puede ser un espectador con mucho menos bagaje negativo que alguien en Guadalajara o en Ciudad de México que lleva años viendo el telenovelón completo. Eso es real, eso es un activo genuino. Y si la gira funciona en Colombia, si los recintos se llenan, si el público responde bien, habrá quien diga que fue un éxito y que la narrativa de que están en caída fue exagerada. Y puede ser, eso también puede pasar.
Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Y si no funciona? ¿Y si el público colombiano tampoco responde como se espera? ¿Y si las fechas en Bogotá o en Medellín tampoco terminan de llenarse? ¿O terminan llenándose a medias? ¿O terminan llenándose con descuentos de último minuto? ¿Qué pasa entonces con la narrativa de la familia que conquista el continente? Porque esa posibilidad existe. Y existe porque el problema de los Aguilar no es solo de mercado o de geografía. Es un problema de imagen. Y la imagen viaja con el artista. Las redes sociales no tienen fronteras. TikTok no distingue entre Colombia y México. Instagram llega a todas partes. El público colombiano más joven, el que consume entretenimiento en plataformas digitales, tiene acceso a todos los chismes, a todos los comentarios, a todas las polémicas, exactamente de la misma manera que el público mexicano. Y esto es algo que muchas veces se subestima cuando se habla de expandirse a nuevos mercados. Que la idea de que allá no nos conocen tanto ya no aplica de la misma manera en la era de las redes sociales. El escándalo de Nodal y Ángela, por ejemplo, fue un escándalo continental. No fue solo México. Fue trending topic en Colombia, en Argentina, en España, en toda América Latina. El video de Katsu llorando con su bebé en brazos lo vieron millones de personas en todo el mundo. La imagen de Ángela Aguilar que se construyó en ese episodio no es una imagen local, es una imagen global. Así que la estrategia de vámonos a donde no nos conozcan tanto tiene patas más cortas de lo que parece en el siglo XXI. Y eso es algo que la familia Aguilar tendría que haber calculado mejor. Si es que esta expansión colombiana es efectivamente una respuesta a los problemas en México y no simplemente una decisión de negocio ordinaria que estaba planeada desde hace tiempo. Pero espérense, porque hay algo más que no les he contado todavía. Y tiene que ver con una dinámica interna muy específica que varios medios han mencionado de manera oblicua, pero que nadie ha dicho de frente. Y yo hoy se los voy a decir de frente, porque eso es lo que hacemos aquí. La dinámica es esta. En el universo Aguilar, hay un desbalance muy claro entre lo que Pepe Aguilar representa para el público tradicional de la música regional y lo que Ángela representa para el mercado más joven. Pepe tiene una base de fans de mucho tiempo, gente que lo conoce desde los 90, que tiene sus discos, que lo ve como una figura de continuidad cultural. Esa base es leal y es constante, aunque no sea particularmente grande ya. Ángela, en cambio, tenía el potencial de conectar con un público más joven, más digital, más abierto a la fusión de géneros. El problema es que ese público más joven es también el más expuesto a las redes sociales, el más informado sobre los escándalos y el más despiadado cuando siente que alguien le está vendiendo una imagen falsa. Y una parte muy significativa de ese público joven mexicano ha decidido, colectivamente, que Ángela Aguilar no les genera simpatía. No es que no la conozcan, la conocen perfectamente. Es que la conocen demasiado bien y lo que conocen no les gusta. Y entonces tienes un artista que ya no atrae al público viejo con la misma fuerza de antes y que tampoco conecta con el público nuevo de la manera que se esperaba. Ese es el problema estructural. Y Colombia no resuelve ese problema estructural. Colombia es un parche, puede ser un respiro, puede ser incluso un éxito puntual, pero no cambia lo que está pasando en la base. Ahora déjenme hablarles de algo que va a sonar un poco técnico, pero que es fundamental para entender la escala del asunto. En la industria musical de conciertos, hay métricas muy específicas que determinan si un artista está en crecimiento o en declive. Y esas métricas son las ventas de boletos en las primeras horas después del lanzamiento, la velocidad con la que se agotan las localidades y la necesidad o no de agregar fechas adicionales por demanda. Cuando un artista lanza una fecha y se agota en horas, eso es un indicador de salud. Cuando lanza una fecha y los boletos siguen disponibles días después, cuando tienes que bajar los precios para estimular la demanda, cuando los de primera fila empiezan a salir en oferta en las plataformas de reventa porque los que los compraron prefieren su dinero de vuelta, esos son indicadores de que algo no está bien. Y en el caso de los Aguilar, en los últimos ciclos en México, las personas que trabajan en la industria y que siguen esos números saben lo que han visto. No voy a citar cifras específicas porque no quiero hacerme responsable de números que no puedo verificar al 100%, pero sí les digo esto. Las conversaciones en la industria no son las de un artista que está en ascenso.
Son las de un artista que está buscando cómo mantener la apariencia de relevancia mientras los números internos cuentan una historia diferente. Y eso, en la industria del espectáculo, es un momento muy delicado, porque es el momento en que las decisiones que tomes pueden o acelerar la caída o darte una segunda oportunidad genuina. Y las decisiones correctas en ese momento son difíciles, porque requieren humildad. Requieren reconocer que algo no está funcionando y que hay que cambiar. Requieren escuchar al mercado en lugar de imponerle al mercado lo que el artista cree que merece. ¿Y la familia Aguilar ha mostrado esa humildad? ¿Ha habido algún momento en el que Pepe Aguilar o Ángel Aguilar hayan dicho «nos equivocamos en esto, podríamos haberlo hecho mejor»? ¿Entendemos por qué la gente reaccionó así? Piénsenlo. Tómense un segundo y piénsenlo, porque la respuesta es importante. La respuesta en su mayor parte ha sido lo contrario. La respuesta ha sido defensiva, ha sido altanera, ha sido de «nosotros sabemos lo que somos, y los que no lo ven no nos merecen». Y esa actitud, que puede sonar a dignidad, que puede sonar a autorrespeto, en realidad es el suicidio lento de un artista que pierde la conexión con su público. Porque el público no te debe nada. El público no tiene obligación de seguirte si no le das razones para hacerlo. El público no es tu súbdito. El público es tu jefe. Y cuando el jefe no está contento, no importa cuánto creas que mereces el puesto. Pero no se vayan todavía, porque lo que les voy a contar en la siguiente parte tiene que ver con algo que pasó muy recientemente y que en muchas formas es el detonador de toda esta conversación que estamos teniendo hoy. Porque hay un episodio puntual, un momento muy específico, que encapsuló de manera perfecta todo el problema que estamos describiendo. Y cuando les cuente lo que pasó, van a decir, «Ah, ahora entiendo por qué las cosas están como están». Se los prometo, no se muevan. Antes de seguir, si están llegando por primera vez a este canal, bienvenidos, bienvenidas. Aquí hablamos de todo con honestidad y sin filtros, pero también con respeto a los hechos. No inventamos, no mentimos, pero tampoco nos callamos lo que otros prefieren no decir. Suscríbanse, denle like y síganme en todas las redes porque hay mucho contenido que no cabe en un solo video. Y siempre estoy contando las historias completas. Ahora sí, el episodio del que les quiero hablar, el que en mi opinión es la mejor radiografía de dónde están parados los Aguilar hoy, tiene varios capítulos y necesito contarles todos para que el panorama sea completo. Empecemos con el tema de Marc Anthony, porque aunque ya lo hemos mencionado en otros videos, hoy tiene una relevancia específica en esta conversación. Resulta que cuando salió la colaboración entre Ángela Aguilar y Marc Anthony, No Quiero Hablar, la expectativa era enorme. Aquí tienes a una de las mayores leyendas de la salsa, con décadas de carrera, con premios Grammy, con una base de fans continental, colaborando con la hija menor de los Aguilar. Sobre el papel, eso debería ser un cohete. Debería ser un lanzamiento que la gente esperara con emoción, que generara conversación positiva, que pusiera a Ángela en un contexto de calidad incuestionable. Y entonces Ángela Aguilar salió a dar entrevistas promocionando la colaboración y dijo, con todas sus letras, que cuando escuchó la voz de Marc Anthony en la canción, sintió que algo faltaba, que ella tuvo que agregar elementos, que ella completó lo que Marc Anthony no le dio. Y el mundo del espectáculo se quedó con la boca abierta. No porque nadie pueda tener una opinión diferente a la de Marc Anthony. No porque Ángela no tenga derecho a expresar su punto de vista artístico. Sino porque hay maneras y maneras de decir las cosas. Y decir que la voz de una leyenda no te llenó. Que tuviste que completar lo que te faltaba, antes del lanzamiento, en entrevistas de promoción, es un nivel de soberbia que incluso la gente que la defiende encontró difícil de justificar. Y la consecuencia fue predecible para cualquiera que entienda cómo funciona esta industria. Marc Anthony, silenciosamente, sin un comunicado, sin una declaración dramática, simplemente no promovió la colaboración. No subió stories, no mencionó la canción en sus redes. Actuó como si no hubiera pasado nada. Y eso, en el lenguaje de la industria musical, es el equivalente de darte la espalda públicamente sin ensuciarte las manos. Es decirte, lo hice como favor y lo cometí, pero de aquí no paso, sin decirlo con palabras. Y el contraste que vino después fue fulminante. Cuando Marc Anthony sacó su colaboración con Nati Peluso, la diferencia en energía, en entusiasmo, en la manera en que él mismo promovió el proyecto, fue tan evidente que las redes la señalaron inmediatamente.
Con Nati había alegría, había complicidad, había ganas. Con Ángela había cumplido. Y esa diferencia, mise en scène, la percibió el público en toda su magnitud. Ahora, ¿por qué les cuento esto en el video de hoy sobre Colombia? Porque es un ejemplo perfecto del patrón. Es un ejemplo de cómo la actitud de la familia Aguilar, esa actitud de grandeza permanente, de creerse por encima, de nunca reconocer que pueden equivocarse, tiene consecuencias reales en la manera en que la industria y el público los perciben. Y esas consecuencias se acumulan. Una se suma a la otra. Y en algún momento, la acumulación llega a un nivel crítico que se refleja en los boletos que no se venden. Pepe Aguilar salió a defender a su hija después de toda esa polémica con Marc Anthony. Y aquí, mis amores, aquí viene algo que me parece revelador. Porque en lugar de manejar la situación con diplomacia, en lugar de decir algo que suavizara el golpe, en lugar de reconocer que quizás las palabras de Ángela no habían sido las más afortunadas, Pepe Aguilar fue a la ofensiva. Llamó a Marc Anthony desagradecido. Sugirió que si hubiera puesto más energía, la colaboración habría sido mejor. Y yo les pregunto, ¿desagradecido de qué? ¿Acaso Marc Anthony le debe algo a los Aguilar? ¿Cuándo le regalaron la carrera? ¿Cuándo le construyeron la trayectoria? Marc Anthony es una leyenda por méritos propios, construidos durante décadas, antes de que muchos de los que hoy critican o defienden a los Aguilar hubieran nacido. Llamarlo desagradecido por no querer seguir involucrado en un proyecto en el que se sintió poco valorado no es defender a tu hija, es insultar a alguien que no te hizo nada y que tenía toda la razón del mundo para hacer lo que hizo. Y eso también tiene consecuencias. Porque en la industria musical, cuando atacas a figuras respetadas sin razón aparente, cuando usas tu plataforma para insultar en lugar de para construir, la gente toma nota, los colegas toman nota, los promotores toman nota, los sellos discográficos toman nota, y eso cierra puertas. ¡Ay, pero todavía hay más! Espérense, porque esto se va a poner más interesante todavía. Lo que viene ahora tiene que ver con algo que pasó en el mundo de las redes sociales y que captura perfectamente el estado de la relación entre los Aguilar y su público mexicano de una manera que ningún estudio de mercado podría describir mejor. No se muevan. Verán. Hay un fenómeno muy específico que se da en redes sociales cuando un artista pierde la conexión con su público, y ese fenómeno es que sus publicaciones empiezan a generar más comentarios negativos que positivos. Y más específicamente, empiezan a generar un tipo particular de comentario que es el sarcástico, el que usa las propias palabras del artista en su contra, el que toma sus declaraciones y las invierte para señalar la contradicción. Y en las cuentas de los Aguilar, ese fenómeno lleva bastante tiempo siendo la norma. Publica Ángela una foto bellísima con un caption sobre el amor verdadero, y los comentarios más likeados son los que hacen referencia a Katsu. Publica Pepe Aguilar algo sobre la familia y la tradición, y los comentarios más compartidos son los que señalan la ironía del contexto. Esto es un indicador de que la narrativa que ellos quieren construir en redes sociales ya no es la narrativa que el público recibe. Y cuando eso pasa, cuando tus propias redes se convierten en un campo de batalla que pierdes constantemente, tienes dos opciones. Cambias algo, te reinventas, haces algo para reconectar con tu audiencia, o te vas a un lugar donde esa conversación todavía no es tan ruidosa. Colombia. ¿Ven la lógica? No les digo que sea la única razón. No les digo que sea necesariamente un plan calculado de esa manera. Puede ser que sea simplemente una decisión de negocio que tiene sentido independientemente de lo que pasa en México. Puede ser que los números en Colombia sean genuinamente buenos y que la oportunidad sea real. Eso también puede ser cierto. Pero el timing, el contexto, el momento específico en que esto se anuncia, hace que la pregunta sea inevitable. ¿Están buscando un nuevo mercado desde una posición de fortaleza o están buscando un respiro desde una posición de agotamiento? Y ahora les quiero hablar de algo que me parece fundamental en esta historia, que es la percepción que tiene el propio público colombiano de este anuncio. Porque aquí es donde la historia da otro giro interesante, uno que ningún comunicado de relaciones públicas puede controlar completamente. Cuando la noticia de las fechas en Colombia empezó a circular en redes colombianas, la reacción fue mixta. Hay un segmento del público colombiano que conoce y aprecia a los Aguilar, que tiene recuerdos de Pepe Aguilar de cuando era más popular, que siente curiosidad por Ángela. Ese segmento reaccionó con entusiasmo, pero hay otro segmento, el más joven,
el más conectado con las redes sociales, el que siguió todo el drama de Nodal y Cazzu, que respondió con exactamente el mismo sarcasmo que el público mexicano. Los comentarios en páginas colombianas de espectáculos incluían cosas como: México ya los devolvió y ahora nos los mandan a nosotros. Que los disfruten, prepárense colombianos para el novela. Y ese tipo de comentario, viniendo de un mercado al que supuestamente van a conquistar, es una señal de que la narrativa que querían dejar atrás los siguió como sombra. Las redes sociales son despiadadas de esa manera. Son democráticas y despiadadas. No importa a qué país vayas. Si el escándalo fue lo suficientemente grande, si la conversación fue lo suficientemente global, la gente en el siguiente país ya lo sabe, ya lo vio, ya tiene una opinión. Y la opinión que muchos tienen sobre Ángela Aguilar en América Latina no es la de una princesa de la música mexicana lista para conquistar nuevos horizontes. Es la de la chica que terminó con Nodal mientras Cazzu estaba embarazada. Esa es la imagen que domina la conversación en redes. Y ninguna estrategia de marketing, ninguna sesión de fotos impecable, ningún lanzamiento musical puede borrar esa imagen de un día para otro en la cabeza del público. Ahora quiero hacer un paréntesis para hablar de algo que creo que es importante decir, porque no quiero que este video sea solo un ataque sin matices. Hay algo que merecen de crédito los Aguilar, y es que son una familia que ha mantenido la música regional mexicana en conversación durante décadas, que ha hecho trabajo genuino de preservación cultural, que ha formado a sus hijos en un oficio que no es sencillo. Eso es real y merece reconocimiento. Y también creo que Ángela Aguilar, independientemente de todo lo demás, tiene voz, tiene talento, tiene algo que dar musicalmente. El problema no es que no tenga capacidad, el problema es que esa capacidad ha sido envuelta en una capa de imagen, de actitud, de manejo de crisis, que ha terminado opacando lo que genuinamente podría ofrecer. Si Ángela Aguilar mañana saliera con una disculpa genuina, con una actitud diferente, con música que realmente conectara con el público sin las cargas del escándalo, podría tener una segunda oportunidad. Los artistas se reinventan, los artistas se recuperan. La industria tiene muchos ejemplos de eso. Pero para reinventarte necesitas primero reconocer que algo salió mal. Y ese reconocimiento todavía no ha llegado de su parte. Pero no se vayan todavía porque lo que viene ahora es lo que más me interesa contarles. Lo que creo que es el verdadero quid del asunto. La verdadera pregunta que hay que hacerse sobre todo este movimiento hacia Colombia. Y tiene que ver con algo que nadie está diciendo directamente pero que todos piensan. ¿Qué pasa si Colombia funciona? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque si funciona, si los recintos se llenan, si el público responde, si la gira tiene éxito, eso va a ser usado como argumento de que todo lo demás es ruido, que los detractores estaban equivocados, que la familia Aguilar sigue siendo una potencia y que el problema era México, no ellos. Y eso, mis amores, también es una posibilidad real. El éxito en un mercado diferente puede revitalizar una carrera, puede crear nuevas oportunidades, puede abrir puertas que estaban cerradas. La historia del entretenimiento está llena de artistas que encontraron en otros países el reconocimiento que su propio país no les daba, y que eso eventualmente les abrió el camino de regreso a casa con más fuerza. ¿Podría pasar eso con los Aguilar? Técnicamente sí, la posibilidad existe, pero hay condiciones, hay requisitos, hay cosas que tendrían que cambiar para que ese escenario se materialice. La primera condición es que la música tiene que ser buena. No medianamente buena, no competente, no correcta. Tiene que ser buena de verdad, tiene que ser relevante, tiene que conectar con algo que el público colombiano sienta como propio. Y eso requiere un trabajo creativo que va más allá de sacar una colaboración con una figura grande o de presentar los éxitos de siempre. La segunda condición es que la actitud tiene que cambiar, porque si van a Colombia con la misma energía de grandeza un poco condescendiente, con la misma actitud de venimos a enseñarles cómo se hace la música mexicana auténtica, no va a funcionar. El público colombiano es sofisticado, tiene su propia música increíble, tiene sus propios referentes, y no necesita que nadie llegue a darles una lección. Necesitan que les ofrezcan algo, no que los traten como receptores pasivos de una cultura superior. La tercera condición, y esta es quizás la más difícil, es que tienen que manejar el tema de Ángela con inteligencia. Porque Ángela es, al mismo tiempo, el activo más visible de la familia en este momento,
y también la fuente de la mayor cantidad de controversia. Si van a Colombia y la conversación en rueda de prensa es otra vez sobre Nodal, sobre Katsu, sobre el escándalo, sobre quién tiene razón y quién no, van a perder antes de empezar. Necesitan encontrar la manera de que Ángela sea noticia por su música, no por su vida personal. Y eso, en el contexto actual, con la prensa hambrienta de drama, con las redes expectantes de cualquier slip, es extremadamente difícil de lograr. Y hay algo más. Algo que quiero mencionar porque creo que es relevante y que a veces se pasa por alto en estas conversaciones. El mercado colombiano tiene sus propios artistas, sus propias tendencias, sus propias prioridades. La música urbana colombiana, la champeta, la cumbia moderna, el sonido que artistas como J Balvin o Maluma llevan al mundo, refleja una industria muy viva y muy poderosa. Un artista regional mexicano llegando a Colombia no llega a un vacío. Llega a un mercado con su propia identidad muy desarrollada, y eso significa que la competencia por la atención del público no es pequeña. Significa que tienes que ofrecer algo genuinamente diferente, genuinamente valioso, para que alguien en Bogotá o en Medellín prefiera ir a ver a los Aguilar en lugar de cualquiera de las otras opciones que tiene disponibles ese fin de semana. Y esa propuesta diferenciadora, en este momento, ¿cuál es? Esa es la pregunta que los Aguilar tienen que poder responder con claridad. Ahora déjenme contarles algo sobre el ecosistema mediático que rodea esta historia, porque eso también es parte del chisme. La manera en que los medios de espectáculos mexicanos han cubierto el anuncio de Colombia dice mucho sobre la temperatura del ambiente. Hay dos tipos de cobertura claramente diferenciados. El oficial, el que viene de los medios que tienen relación cercana con la familia o con su equipo de relaciones públicas, y el independiente, el que viene de los medios y comentaristas que no tienen esa relación. El oficial dice, expansión internacional, conquista de nuevos mercados. Los Aguilar llevan la música mexicana al mundo. El independiente dice, ya ven por qué van a Colombia, con ese tono que lo dice todo sin decir nada. Y la proporción entre uno y otro, la cantidad de cobertura que es un critically positiva versus la que tiene ese toque de, sabrán lo que hacen, refleja algo sobre cómo está el balance de poder mediático alrededor de esta familia. Y aquí hay algo interesante que merece mencionarse. Hace unos años, Pepe Aguilar tenía una relación con los medios de espectáculos mexicanos que era de mucho mayor control. Era el tipo de artista que podía establecer ciertas condiciones, que podía elegir con quién hablaba y con quién no, que tenía el peso suficiente para que los medios prefirieran llevarse bien con él. Ese control se ha erosionado. Ya hay medios que antes guardaban silencio sobre ciertas cosas que ahora las dicen. Ya hay periodistas que antes no se atrevían a hacer ciertas preguntas que ahora las hacen sin pedirle permiso a nadie. Y eso es un indicador más de que la posición de poder que tenían en el ecosistema mediático ya no es la misma. Ahora, y esto es importante que lo sepan, no todo lo que se dice sobre los Aguilar en redes y en ciertos medios es justo o correcto. Hay mucho de exageración, hay mucho de ensañamiento. Hay una parte del público que los odia con una intensidad que va más allá de cualquier crítica razonable. Eso también es real y merece señalarse. El odio gratuito, el ataque personal que no tiene que ver con su música sino con su vida privada. Ese tampoco es el camino correcto. Pero las críticas legítimas, las que tienen que ver con actitudes públicas, con declaraciones documentadas, con decisiones que ellos mismos tomaron y que tuvieron consecuencias públicas, esas son completamente válidas. Y son exactamente las que estamos discutiendo aquí hoy. Denle like si están de acuerdo con que en este canal la crítica tiene que ser honesta, pero también justa. Y suscríbanse porque hay mucho más por venir en los próximos videos. Ahora quiero que hablemos de algo que creo que es el tema más de fondo de toda esta historia, el que está debajo de todo lo demás como una corriente subterránea. Y tiene que ver con la pregunta de ¿qué significa el éxito para los Aguilar en este momento? Y si la definición que ellos tienen de éxito es realista dado el contexto actual. Porque hay algo que se llama la trampa del legado. Es cuando una familia o una dinastía artística está tan definida por lo que fue en su mejor momento que le resulta imposible adaptarse a lo que el mercado necesita ahora. Se quedan atrapados en la identidad que construyeron en sus años de gloria, repitiendo las mismas fórmulas, proyectando la misma grandeza, esperando el mismo tipo de respuesta que antes recibían, sin entender que el mercado cambió, que el público cambió, que los tiempos cambiaron.
Y cuando el mercado ya no responde como antes, en lugar de preguntarse qué hay que cambiar, se culpa al mercado, se culpa a la prensa, se culpa a los haters, se culpa a cualquier otra cosa menos al factor que está bajo su control, que es la propuesta artística y la actitud con la que se presentan al público. ¿Suena familiar? Debería, porque es exactamente lo que hemos visto de los Aguilar en los últimos tiempos. Cada vez que algo no funciona como esperaban, la respuesta ha sido señalar hacia afuera. La envidia, la conspiración, los que quieren verlos caer, los que no entienden la verdadera cultura mexicana. Nunca una mirada hacia adentro, nunca una reflexión honesta sobre si algo en lo que ellos están haciendo contribuye al problema. Y la trampa del legado es especialmente peligrosa para Ángela, porque Ángela está en el inicio de su carrera, o debería estarlo. Debería estar en la fase en que un artista aprende, comete errores, se reinventa, busca su sonido, construye su identidad. Pero Ángela empezó con tanto legado encima, tanta expectativa, tanta imagen construida desde afuera, que ese proceso natural de formación artística nunca pudo darse de manera orgánica. Siempre fue la princesa Aguilar, nunca fue simplemente Ángela aprendiendo a ser artista. Y eso tiene consecuencias que se ven en la manera en que el público la percibe, en la falta de esa conexión vulnerable y genuina que hace que un artista joven se gane el corazón de su generación. Los artistas jóvenes que conquistan audiencias lo hacen desde la autenticidad, desde mostrar sus miedos y sus dudas, desde conectar con lo que su generación siente. Ángela, envuelta en esa imagen de perfección y grandeza, nunca ha podido hacer eso de manera creíble. ¿Podría hacerlo en Colombia? Quizás, si llegara con una actitud diferente, si dejara caer la armadura por un momento y se mostrara genuina, el público colombiano podría responder de manera diferente al mexicano. Pero eso requeriría un cambio que, hasta ahora, no hemos visto señales de que esté dispuesta a hacer. Quédense conmigo, porque lo que les voy a contar en los próximos minutos tiene que ver con algo que pasó muy recientemente, algo que todavía está muy fresco, y que es directamente relevante para entender por qué el timing de este anuncio de Colombia es tan significativo. No se vayan. Resulta, mis amores, que en las últimas semanas hubo varios eventos mediáticos que pusieron el nombre de los Aguilar en tendencia, y ninguno de ellos fue por razones musicales. Hubo entrevistas donde las preguntas sobre el escándalo de Nodal regresaron con fuerza porque los medios encontraron ángulos nuevos para el tema. Hubo comentarios en redes que se volvieron virales por razones que la familia Aguilar nunca hubiera querido. Hubo comparaciones que el público hizo de manera espontánea que ponían a la familia en una luz muy poco favorecida. Y todo eso junto, esa acumulación de momentos negativos en el ciclo mediático, crea un ambiente en el que anunciar una gira en México se convierte en un riesgo enorme, porque el anuncio de fechas en México invitaría a comparaciones inmediatas. ¿Cuándo saldrán los boletos? ¿Cuánto tardan en agotarse? ¿Se llenarán? Y esas preguntas, en este momento, son preguntas que la familia Aguilar no puede responder con absoluta seguridad de que el resultado será positivo. Colombia, en ese contexto, es un lugar donde esas preguntas específicas no tienen el mismo peso inmediato, donde la conversación puede ser controlada de manera diferente, al menos inicialmente, donde hay una oportunidad de reiniciar la narrativa desde cero o al menos desde un terreno menos minado. Es una jugada inteligente en términos de manejo de imagen. No digo que sea la única razón, repito, pero es una parte del cálculo que sería ingenuo ignorar. Ahora, hablemos de algo que me parece fascinante desde un punto de vista del análisis mediático, y es la manera en que la propia familia Aguilar ha manejado las redes sociales en relación con este anuncio. Porque la manera en que presentas una noticia, el lenguaje que usas, las imágenes que eliges, el tono del caption, todo eso dice algo. El anuncio de las fechas en Colombia fue presentado con el lenguaje de la conquista. Llegamos a... Colombia nos espera. La música mexicana llega a... Es el lenguaje del artista en expansión gloriosa, del conquistador llegando a nuevas tierras. Es un lenguaje que funciona muy bien cuando la narrativa interna, la que conoce la industria, respalda esa historia. Pero cuando hay un gap entre ese lenguaje triunfal y los rumores sobre dificultades en México, ese gap se vuelve visible para quienes prestan atención. Y las redes, una vez más, lo señalaron. Los comentarios irónicos llegaron rápido. Conquista de nuevas tierras porque las propias ya están tomadas. Manda a alguien a Colombia antes para que sepa lo que viene.
Y ese tipo de comentario, repetido miles de veces por personas que no se conocen entre sí y que llegaron a la misma conclusión de manera independiente, no se puede simplemente ignorar como hate o como envidia. Cuando miles de personas tienen la misma reacción de manera espontánea, esa reacción está diciéndote algo. Pero aquí viene algo que quiero dejar muy claro antes de continuar, porque me parece importante en términos de honestidad. Nada de lo que hemos hablado hoy garantiza que Colombia vaya a salir mal para los Aguilar. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas. Artistas que nadie esperaba que funcionaran en cierto mercado de repente conectaron de una manera que nadie anticipó. Artistas que todo el mundo daba por desahuciados encontraron su segunda oportunidad de la manera más inesperada. Podría pasar que Pepe y Ángela lleguen a Bogotá y encuentren un público que los reciba con los brazos abiertos, que la energía del concierto sea increíble, que haya fotos y videos que circulen en redes mostrando un sold out emocionante, y que esa narrativa le gane la batalla a todo lo que hemos descrito hoy. Eso podría pasar. Y si pasa, habrá quien venga a decirme que estaba equivocado. Y si estoy equivocado, lo diré. Porque en este canal también reconocemos cuando nos equivocamos. Eso nos diferencia de los que solo atacan sin nunca hacerse responsables. Pero el punto no es hacer una predicción de éxito o fracaso. El punto es entender el contexto. El punto es no dejarse llevar por la narrativa oficial sin hacerse preguntas. El punto es analizar con los ojos abiertos lo que está pasando, con toda su complejidad, con todos sus matices, con la honestidad que el público merece. Y el análisis honesto dice esto: los Aguilar están en un momento complicado. Tienen problemas de imagen que son reales y que tienen consecuencias concretas en la manera en que el mercado los recibe. La expansión a Colombia tiene lógica como estrategia, pero tiene que ser ejecutada de una manera radicalmente diferente a lo que han hecho en el último ciclo si quieren que funcione como plataforma de relanzamiento en lugar de como huida temporal. Y si no viene acompañada de un cambio genuino en la actitud, en la propuesta artística, en la manera de relacionarse con el público, las mismas dinámicas que los están complicando en México terminarán complicándolos en Colombia también. Esa es la verdad que nadie en su equipo les va a decir directamente. Porque en la industria del entretenimiento, rodearte de personas que te dicen solo lo que quieres escuchar es el camino más rápido al fracaso. Y eso no es solo un problema de los Aguilar, es un problema de cualquier artista que llega a cierto nivel de fama y poder y que empieza a rodearse de gente cuyo trabajo es protegerlos de la realidad en lugar de ayudarlos a enfrentarla. Y así, mis amores, llegamos al punto en el que tengo que hacer las preguntas finales. Las preguntas que definen hacia dónde va todo esto. ¿Van a Colombia con un plan genuino de renovación? ¿O van a Colombia a hacer el mismo show que ya no llena en México? ¿Van con música nueva, con propuestas frescas, con la disposición de escuchar a un público diferente? ¿O van con los mismos éxitos de siempre y la misma actitud de siempre, esperando que la fórmula funcione porque el público colombiano no tiene tanto contexto? ¿Va a aprovechar Ángela Aguilar la oportunidad de presentarse de una manera diferente, más auténtica, menos construida, que le permita conectar con gente nueva, sin las cargas del escándalo? ¿O va a ir con la misma imagen de princesa perfecta que no puede admitir un error? ¿Va a ir Pepe Aguilar con la humildad de quien llega a un mercado nuevo a ganárselo? ¿O va a ir con la arrogancia de quien cree que simplemente con llegar ya está haciendo un favor? Las respuestas a esas preguntas van a determinar si Colombia es una nueva página o simplemente la continuación del mismo capítulo. Y yo, mis amores, voy a estar aquí para contarles cómo resulta, porque ese es mi trabajo y ese es el compromiso que tengo con ustedes. Contar las historias completas, con honestidad, con contexto, con toda la información que necesitan para formarse su propia opinión. Sin importar si el resultado les da la razón a los que esperan que funcione o a los que esperan que falle. Lo que sí les puedo decir es que este no es el final de la historia. Esto es apenas el setup. Lo que viene después de que Colombia tenga sus fechas, de que los conciertos se realicen o no se realicen, de que los recintos se llenen o no se llenen, eso va a ser el capítulo más revelador de todos. Y cuando llegue, van a poder compararlo con todo lo que les conté hoy, y van a entender si el análisis fue correcto. Así que si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento, porque la historia de los Aguilar, con todas sus vueltas, con todos sus giros, con todos sus capítulos pendientes, no ha terminado, y este canal va a estar aquí para cada episodio. Denle like si llegaron hasta el final,
Denle like si aprecian que aquí se cuenten las historias con profundidad y con honestidad. Denle like si creen que el público tiene derecho a saber el contexto completo y no solo la versión oficial. Y compartan este video con alguien que conozcan que sea fan de los Aguilar o que los deteste, porque en cualquiera de los dos casos van a querer verlo. Y antes de que se vayan, porque sé que algunos de ustedes ya quieren ir a los comentarios a decirme todo lo que piensan, y yo me muero de ganas de leerlos, déjenme decirles una cosa más. En este canal no tenemos favoritos, no tenemos santos, no tenemos vacas sagradas. Si mañana alguien que hemos defendido hace algo que merezca crítica, lo diremos. Si alguien que hemos criticado hace algo que merezca reconocimiento, también lo diremos. La honestidad no se negocia. Y en el caso de los Aguilar, la honestidad dice esto: tienen talento real, tienen un legado genuino, tienen cosas que aportar. Pero también tienen una deuda pendiente con el público que va más allá de la música. Una deuda de actitud, de humildad, de reconocer que el éxito no es un derecho de nacimiento, sino algo que se gana y se regana todos los días. Si encuentran la manera de saldar esa deuda, pueden tener una segunda oportunidad espectacular. La industria tiene muchos ejemplos de eso. Si no la encuentran, Colombia va a ser el primero de muchos países a los que van a buscar el oxígeno que ya no les da su propio mercado. Y en ambos casos, este canal va a estar aquí para contarles cómo resultó. Nos vemos en el próximo video, comadres y compadres. Cuídense mucho y recuerden, aquí siempre la verdad sale a la luz. Hasta la próxima.